luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy vamos a seguir con la segunda parte del podcast de Cambia tu mentalidad hacia el dinero. Y es que, como hemos desarrollado muchas veces, hay un enfoque que por desgracia solo tiene el 1% de la población mundial, y es que tenemos una mala concepción hacia el dinero y es lo que se enfoca principalmente en la pobreza. Hay una frase que nos hará entender este concepto de manera más fácil, y es que si hoy en día se repartiera todo el dinero del mundo en partes iguales, todos seríamos igual de ricos, pero en cuestión de 5 años, el hecho de que unas personas supieran gestionarlo mejor que otras haría que estuvieran otra vez en las mismas manos. Por tanto, al final, el dinero es una cuestión de conocimientos, de saber gestionarlo, de saber atraerlo y de saber conservarlo. Para ello hemos traído las ideas de una religión que como base sabe e intenta transmitir de generación a generación cómo gestionar el dinero. Esta religión es la religión judía y de hecho una de sus bases es que no se trata de conseguir dinero, sino de mantenerlo y hacerlo crecer. Para ello tiene libros sagrados como la Torá y el Talmud, en los cuales desde niño, estos libros milenarios contienen consejos de finanzas e inversión que se enseñan desde niños. Para ello vamos a desarrollar un poquito las bases de todo esto de manera rápida para que intentemos quedarnos con los conceptos de la mejor manera posible. Empecemos. Muchas de estas ideas de trabajo duro, de ahorro y de inversión parten de personas como Maimónides, y es que habla de que el objetivo de una persona debe estar en que su propiedad prospere, en reemplazar lo temporario por lo perdurable y no pensar en tener un disfrute momentáneo o cortoplacista, sino en saber utilizar la cabeza y gestionar las emociones para aprender a mirar a largo plazo y acabar manteniendo tu propia fortuna, aumentando tu propia fortuna. Para ello explica: no vendas tu casa para comprar lujos. La regla, por ejemplo, de los 3 tercios de Rabbi Isaac habla de un principio muy básico en economía, que es la diversificación, y habla de dividir tu riqueza en 1/3 en las tierras, 1/3 en los negocios y 1/3 en la liquidez. Para ello explica que es muy importante entender que las tierras son más seguras que los negocios, pero los negocios son más rentables, pero menos seguros. Pero es muy importante tener en cuenta que necesitas liquidez, tanto para inversiones o oportunidades, tanto por si suceden imprevistos. Por el contrario, nos encontramos con la sociedad occidental, como las que personalmente he crecido, las que normalmente no hablamos de dinero porque está mal visto, pero la sociedad judía lo tiene integrado, como hemos comentado, en sus bases, en su sociedad y en su religión. Y para ellos, la perspectiva y la visión de la realidad cuando hablan de estos temas no tiene nada que ver con la que, por ejemplo, pueda tener la perspectiva católica o una perspectiva con la que, por ejemplo, hayamos crecido pues la mayoría de los españoles, o seguramente si escuchas esto en Latinoamérica, argentinos, chilenos, mexicanos. Y bueno, pasemos otra de las bases, y es que hablando de religión, un objetivo del judaísmo es ser rico. O sea, para el judaísmo, cuanto más dinero tienes, mejor vas a servir a Dios. Pero es muy importante que no vale de cualquier manera, ya que necesitas
que se haga de una manera limpia y sin engañar a nadie. Necesitas, y eso lo desarrollaremos ahora un poquito más tarde, necesita hacerlo de una manera limpia y sin engañar a nadie. Para los judíos es vital tener tu propio negocio y está mal visto trabajar para alguien toda su vida. No dicen que esté mal trabajar para alguien porque consideran que de cara al aprendizaje, cuando trabajas para otra persona obtienes un montón de conocimientos que de hecho ni el propio dinero te puede dar. Pero sí que es importante que no lo hagas para alguien. Y en cuanto a los negocios, dejan muy claro que es muy importante reinvertir todo hasta el último dólar, porque saben que toda la riqueza que vas a generar está en tus negocios. Recordamos que para ellos el dinero es un medio, no un fin, y que acumular dinero sin sentido no trae felicidad, ya que el dinero nunca va a ser suficiente. Siempre que quieras tu sentido sea acumular más, nunca vas a ser suficiente. Si quieres ganar 100, vas a querer acabar ganando 150. Cuando quieres ganar 150, vas a querer acabar ganando 200. Y por eso necesitan verlo como un medio y no como un fin. Muy importante entender que para ello utilizan la palabra kesef, y es como no acumules por acumular. ¿Para qué haces esto? Una de las bases que a mí más me gusta de la filosofía o de la religión judía es la de los contactos. Y es que esta parte es muy interesante, ya que a raíz de la diáspora, los judíos, dada la dispersión por el mundo, no han tenido una tierra, no han tenido una identidad a la que aferrarse, y por eso los judíos como comunidad se ayudan siempre en todo el mundo. Y recuerda que para progresar necesitas contactos, para mejorar necesitas contactos. Al final nos movemos en función a la confianza que somos capaces de generar en los demás y para ello necesitamos contactos. Curiosamente, la red de contactos más grande del mundo fue creada por un judío, que es Facebook, y esto dice un poco de cómo valoran el conocer y contactar con personas de cara al crecimiento y al expandir sus negocios. El punto número 4 es la reputación. Para los judíos, nuestra reputación lo es todo, y sin una buena reputación prosperar es muy difícil. De hecho, en los negocios necesitamos generar confianza, y sin una buena reputación no puedes crear confianza. Para ello es importante, una de las reglas que figuran en la Torá, en el Talmud, es la de tratar bien y con respeto a los empleados, no hacer distinciones de sexo, raza, color o de distinción de ningún tipo entre tus empleados. Y, curiosamente, para los judíos, pagar de manera tardía a un empleado puede considerarse un crimen parecido al homicidio. Fijaos. Aprovecharse de una persona cuando no sabe lo que estás haciendo se considera algo grave. Esto se une muy bien con lo que hemos hablado antes, de que no se trata de acumular por acumular, sino hacerlo de una manera limpia. No puedes engañar a un cliente porque al final tarde o temprano se va a saber y te puedes cargar ya no solo tu reputación, sino la reputación de las personas que trabajan contigo. Por tanto, los judíos tienen muy claro que cuando van a hacer un negocio intentan dejar las cosas lo más claras posible. De hecho, cuando tienen algún tipo de dudas, lo que hacen es consultan a su religión, consultan a su rabino de cara a los negocios y de cara a saber cómo actuar o cómo la religión les indica para saber si están haciendo o no lo correcto. Un dato muy curioso, y es que lo que hacen los judíos es darse cuenta de que lo más valioso que tienen es su conocimiento. Para ello, lo que hacen es no atesorar tierras, sino oro y conocimientos. Muy curioso que el 90% de los premios Nobel sean judíos, y es porque como cultura, como religión, saben que saber más que nadie de algo en concreto tiene un valor
incalculable y por eso le dan tanta importancia. Recuerda que te pueden quitar todo, pero no pueden quitarte el conocimiento. De hecho, si te quitan todo, sabes que tarde o temprano acabarás recuperándolo porque sabes cómo hacerlo. Hemos dicho, si repartimos todo el dinero del mundo en partes iguales, en cuestión de tiempo estará en manos de las mismas personas. Este vídeo está basado en, como hemos comentado, en las ideas del Talmud, de la Torá, y de muchas de las ideas que aparecen en un canal que se llama Trabajar desde casa, que os recomiendo desde aquí que escuchéis o que sigáis en redes sociales. Y desde aquí, pues, para cualquier tipo de cosa, dejáis un comentario. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo.